En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia. Comenzamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de reformas urgentes del trabajo autónomo. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Rivera Díaz. Y le ruego a todos, por favor, señorías, silencio. El que no quiera estar en silencio, que abandone el hemiciclo. Gracias, presidenta. Señorías, invitados que nos acompañan a la tribuna, ciudadanos que nos estén siguiendo esta sesión y especialmente a los trabajadores autónomos, gracias por seguirnos hoy y por estar aquí. Hoy empezamos a poner hilo a la aguja ante el primer problema que tiene España, que es el empleo, mejor dicho, el desempleo. Porque España sigue siendo el país con más paro de Europa y sigue siendo el país con más dificultades para generar empleo de calidad. Y eso no cambia con eslogans, esos son datos reales, señorías. Así que en esta legislatura tenemos un reto dificilísimo, que es modernizar el empleo en España, y hay que hacerlo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. El otro día le preguntaba al presidente y le proponía un gran acuerdo de esta Cámara para modernizar el sistema laboral español. Y espero sinceramente que seamos capaces de dar soluciones a los españoles en un marco tan importante como es el empleo. Hay 7 millones de trabajadores que, a pesar de trabajar cada día, son pobres, no llegan a final de mes, lo que se llama pobreza laboral. Y hay que abordar, por tanto, ese reto en esta legislatura de manera urgente. Es el primer problema de los españoles y tendría que ser el primer problema también para esta Cámara. Pero dicho eso, y hablaremos seguramente durante esta legislatura, y espero que sea de consenso y en esta nueva legislatura en la que hay que hablar y dialogar, entre todos podamos reformar y modernizar ese fracaso de nuestro sistema laboral. Pero hay otra pata fundamental. Les hablaba de trabajo por cuenta ajena, pero el trabajo por cuenta propia es fundamental. Fundamental para cualquier economía, pero especialmente para una economía como la española. Miren, hoy vamos a abordar aquí la primera ley de Ciudadanos en el Congreso, la primera ley de Ciudadanos esta legislatura y la primera ley que se tramite con amplia mayoría, espero que por unanimidad de esta Cámara, para ayudar con medidas urgentes a los trabajadores autónomos. Porque, miren, los autónomos tienen lo peor de ser trabajadores, tienen menos derechos que el resto de trabajadores, y lo peor de ser empresarios, porque ponen en riesgo muchos de ellos su patrimonio, su vivienda, en definitiva sus ahorros para montar un negocio, para poner en marcha un sueño. Y hoy lo que queremos hacer aquí no es dotar de privilegios a los autónomos. Hoy no queremos dar ninguna dádiva, hoy no queremos repartir subvenciones, hoy solo queremos hacer justicia. Hoy solo queremos que los trabajadores autónomos tengan las mismas oportunidades de poner en marcha un sueño, de poner en marcha una empresa o de contratar a gente para hacer crecer su empresa. Una de esas patas, como les decía, por tanto, será el contrato único, el contrato estable, la modernización y simplificación, en definitiva, de nuestro modelo laboral, pero la otra pata, sin duda, será esta ley y también la reforma del régimen de autónomos. Lo que hoy les traemos aquí, señorías, es una doble propuesta. Una que se tramitará hoy, que es la ley de reformas urgentes para los autónomos, y dos, la subcomisión, la comisión parlamentaria, que tendrá que reformar íntegramente el régimen económico de los trabajadores autónomos. Son dos caras de la misma moneda. Hoy tramitaremos la ley de Ciudadanos, la proposición de ley del Grupo de Ciudadanos, que espera contar con el apoyo de esta Cámara, pero también tramitaremos en los próximos días esa subcomisión que hemos impulsado desde Ciudadanos. Por cierto, comisión y ley que también le pedimos como exigencia al Gobierno para apoyar la investidura, y para eso servía también apoyar la investidura, para que lleguen leyes como esta al Congreso de los Diputados. Por tanto, señorías, hoy me voy a centrar para hablar de esa ley de reformas urgentes para los autónomos. Pero no es solo eso de lo que tenemos que hablar. Hay que hablar de empleo por cuenta ajena, hay que hablar también de reforma del régimen de autónomos. Les voy a dar brevemente dos pinceladas de lo que representan los autónomos en España. Miren, representan el 18,3% hoy de los trabajadores de la Seguridad Social. Es decir, el 18%, casi un 20%, son trabajadores autónomos. Pero es que además representan, y este es un dato del primer trimestre de 2016, representan el 27,6% del empleo en España. Es decir, son el 18%, pero generan prácticamente un tercio del empleo de España. Por tanto, hoy no vamos a hablar solo de los trabajadores autónomos, sino de todo el empleo que pueden generar los trabajadores autónomos en este país. Un tercio de la economía de España está en juego, por ejemplo, con la tramitación de una ley como esta o la subcomisión del régimen económico. Y por eso es importante y por eso Ciudadanos ha querido que fuera la primera ley, entre muchas otras, que presentamos en esta Cámara. Miren,
los autónomos están dando a la sociedad y han dado durante esta crisis mucho más de lo que la sociedad les ha devuelto. Y esto es un dato, esto es empírico, esto no es una opinión. Los autónomos, a pesar de que algunos les quieren convertir en el chivo expiatorio y quieren culparles de los problemas en la caja de la Seguridad Social, son justamente lo contrario. Son los que aportan a la caja de la Seguridad Social, son los que generan empleo para crear actividad económica y, en definitiva, recaudación de impuestos, son los que se la juegan, ponen su casa, hipotecan su casa, piden un préstamo, piden una línea de crédito, hipotecan sus bienes para poder generar empleo en este país. Así que hoy venimos a hablar de ese tercio prácticamente de la economía de España, no solo en régimen laboral, sino también de nuestro modelo económico. Y miren, les digo una cosa también, los autónomos representan ese pilar de la clase media de este país. Y yo quiero hablar hoy aquí también de esa clase media. Porque miren, no hay ninguna democracia consolidada del mundo que no tenga una clase media fuerte. Piensen, no la hay. No hay una democracia fuerte, consolidada, sin una clase media fuerte y próspera. Así que una de las obligaciones de una democracia también es rendir, en definitiva, a esa clase media que la sostiene. Porque la clase media siempre paga, porque la clase media siempre cotiza, porque la clase media siempre busca empleo, lo pierde y lo vuelve a buscar, porque la clase media normalmente no tiene ni subvenciones ni privilegios, solo tiene obligaciones. Y yo creo que esta Cámara, después de 10 años de crisis ya prácticamente que llevamos en este país y en toda Europa, también debemos devolver el esfuerzo a esta clase media, que ha hecho grandes esfuerzos durante esta crisis, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel empresarial, y creo que en esta legislatura tenemos la obligación moral de devolverles lo que es suyo, en definitiva, este país que es España. Y entrando en materia de esta ley, que tiene diferentes novedades que les explicaré a continuación, pero también tiene unos retos básicos a la hora de abordar esta reforma. Y creo que deberíamos tener muy en cuenta estos retos para tomar decisiones en el futuro en esta Cámara. Miren, los autónomos tienen básicamente muchos otros retos, pero tienen 6 tipos de retos o 6 retos a mi juicio. Primero, la falta de flexibilidad del modelo de autónomos. Miren, nosotros estamos proponiendo en esta ley que un autónomo se pueda dar de alta un día, o 3, o 2, o 5, o 8. ¿Por qué? Porque la economía del siglo XXI hay gente que trabaja un día de un mes, 8 días, 4 o 24, y no tiene por qué cotizar por todos los días que no trabaja, y tiene que cotizar por los días que trabaja, por ejemplo. Tienen también muchísima incertidumbre. Los autónomos saben lo que pagan cada mes, pero no saben lo que ingresan. Y eso es muy distinto al régimen laboral general. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos pidiendo unas obligaciones fijas cuando no tienen ingresos fijos. Y eso ha hecho que mucha gente se cayera en esta crisis y no se pudiera volver a levantar. Y nosotros queremos flexibilizar la vida de los autónomos para ayudarles. Cuando lo pasan mal, que puedan pagar un poco menos. Cuando les va mejor, que paguen, en definitiva, porque a todo el mundo le gusta que le vaya bien para poder pagar los impuestos. Segundo problema, pobreza. Sí, hay autónomos pobres en este país. Seguro que algunos nos están viendo o escuchando. Hay gente que paga la cuota de autónomos y no llega a final de mes. Y hace un esfuerzo tremendo para pagar esos 294,95 euros cada mes religiosamente. Y nosotros queremos, en esa reforma, por ejemplo, que los autónomos que no llegan a final de mes, que no llegan al salario mínimo interprofesional, no tengan que pagar esa cuota hasta que no les vaya bien. Parece de sentido común que quien no tiene para comer o para pagar las facturas o para pagar el alquiler de su empresa no tenga que pagar lo mismo que a quien le va muy bien. Por tanto, ese régimen flexible también tiene que trabajar contra la pobreza, porque la pobreza, lamentablemente, señorías, ha llegado también en España a los autónomos. Tercer reto al que se enfrentan los autónomos, cargas excesivas. Nosotros pedimos en esta ley que los autónomos, en igualdad de condiciones que la Administración pública, paguen, si se demoran en el pago, pero paguen en función de la demora. No es lo mismo demorarse 3 días en el pago para un autónomo que demorarse 3 meses. Bueno, pues aquí se flexibiliza la demora del pago, por ejemplo, de una cotización de autónomos. ¿Verdad que no es lo mismo pasarse 3 días que 3 pueblos o 30 días, verdad? Pues en este caso queremos flexibilizarlo. Menos cargas excesivas para los autónomos en igualdad de condiciones con la Administración. Por ejemplo, financiación. Miren, las empresas, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, tienen limitada su patrimonio, tienen mayor acceso a la financiación bancaria, aunque han tenido dificultades, pero los autónomos tienen más dificultades de media, la pequeña y mediana empresa especialmente, para llegar a la financiación. Y les pongo un ejemplo que seguro que mucha gente tiene en la cabeza. Un autónomo pide una línea de crédito, hipoteca su casa, hipoteca su vivienda, y le va mal el negocio y pierde su vivienda.
Eso no le pasa a una sociedad anónima, seguramente. Está limitada su responsabilidad. No le pasa al administrador de esa sociedad, le pasa al autónomo, que tiene que ver cómo pierde sus viviendas o sus bienes. Por tanto, queremos también atajar y atacar el problema de la financiación y de la segunda oportunidad, señores. No podemos llenarnos la boca de hablar de emprendedores cuando somos un país que quien emprende y fracasa, le atizamos. Queremos ser un país en el que fracase se vuelva a levantar. Así que en esa comisión del régimen económico queremos abordar también la ley de segunda oportunidad, que es insuficiente la que tenemos, porque no aborda la quita, por ejemplo, en deudas con la Seguridad Social, con Hacienda. Si usted le debe 3.000 euros a Hacienda o 6.000 después de que le vaya mal un negocio, ¿cómo vamos a machacar a esa persona que no se pueda volver a levantar o montar otro negocio? Tendremos que negociar una quita para que pueda, en definitiva, volver a levantarse y quitarse esa losa. Parece razonable que si una sociedad tiene limitado su patrimonio, como mínimo un autónomo tenga la oportunidad de hacer una quita o negociar una quita extrajudicial con la Administración. Por otro lado, también tienen otro reto tremendo, la morosidad. ¿Saben ustedes que los principales perjudicados de la morosidad de la Administración pública son los autónomos? Esa ley que se aprobó aquí, que no se cumple, por cierto. Los principales proveedores que no cobran de la Administración pública son autónomos. Queremos incluir una cláusula también en los contratos públicos para estar al corriente en el pago a los autónomos, no solo a la Seguridad Social de las empresas que contratan con la Administración. Hay, en definitiva, que igualar las condiciones de los autónomos también a la hora de contratar servicios públicos. Y sexto reto que tienen, familias y pensiones. También tienen, evidentemente, que organizar su vida y también tienen derecho a una pensión digna, porque los autónomos, como ustedes saben, encima suelen tener menos pensión que alguien que ha trabajado en el régimen general laboral. Por tanto, estos 6 retos son los que queremos abordar en esta ley que hoy traemos aquí y en la comisión, que yo espero que sea una comisión ambiciosa, que no arrastremos las piernas, que no arrastremos los pies y que estemos a la altura de las circunstancias para hacer una verdadera revolución, una verdadera evolución del sistema de autónomos en España. Y miren, en cuanto a la comisión, brevemente, porque no es el objeto del debate de hoy, pero sí que les pido, especialmente al Gobierno, pero también al resto de grupos, que seamos ambiciosos. No vayamos a una comisión que lo que haga es justo lo contrario de lo que necesitamos. Necesitamos que quien no llega a final de mes no pague, y no pague hasta que no le vayan las cosas bien. Necesitamos flexibilizar los pagos de los autónomos. Necesitamos hacer compatibles las pensiones también con los que trabajan por cuenta propia. Hay muchos autónomos que llegan al fin de su carrera y quieren compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con ese trabajo autónomo. Eso hay que abordarlo en la comisión del RETA. También creemos que es fundamental igualar las prestaciones. Si son trabajadores autónomos, parece natural que tengan los derechos de los trabajadores. De hecho, tienen más cargas que los que no son autónomos. Por tanto, ¿por qué tienen que tener menos derechos los trabajadores autónomos que los trabajadores, en este caso, por cuenta ajena? Pues yo creo que tienen que tener los mismos. Y eso hay que abordarlo con ambición en esa comisión. Y también les digo que esa comisión tiene que trabajar duro porque hay esperanzas puestas en la política en este momento. Hay muchos autónomos que nos están hoy viendo pensando que quizás somos capaces de mejorar un poco su vida, que quizás se lo ponemos un poco menos difícil, que quizás sus señorías, esta Cámara, que quizá las instituciones sirven para muchas cosas importantes. Entiendo y comprendo, además, como hijo y familiar de autónomos, el escepticismo. Ese es natural. El escepticismo de los autónomos va de suyo, es natural. Porque son escépticos, porque se lo juegan todo siempre ellos, porque nadie les ayuda. Y yo les pediría que ese escepticismo abran un poco de vía a la esperanza, que esta ley y esta Cámara tramite soluciones a sus problemas cada día. Pero estoy de acuerdo que la pelota está en nuestro tejado, está en el tejado de la política y en el tejado de esta Cámara solucionar los problemas para que los autónomos también y sus familias vuelvan a confiar en las instituciones. Para finalizar, yo les pediría, en definitiva, señorías, un cambio, un giro de 180 grados. Ha habido un gobierno con mayoría absoluta en esta Cámara que lo podía haber hecho todo. Todo es todo. Todo lo que traemos en esta ley, todo lo que no ha querido que incluyamos en esta ley y todo lo que tenemos que hablar en la comisión. Yo solo espero que, ya que no tenemos mayoría absoluta, el todo lo haga esta Cámara y que en esta Cámara seamos suficientemente responsables, a izquierda, a centro y a derecha, para ponernos de acuerdo en los temas importantes de este país. Y este es uno de esos temas importantes de este país, no les quepa la menor duda. Así que yo confío, espero y confío que esa comisión esté a la altura, que esta ley se tramite, se mejore. Nosotros también la queremos mejorar. De hecho, éramos más ambiciosos incluso en el planteamiento inicial, con el acuerdo que teníamos y con el acuerdo que tenemos, y queremos llevarla más, y queremos buscar amplias mayorías en esta Cámara para mejorarla.
Pero ya me adelanto seguramente a algún argumento de algún portavoz posterior. No me digan que no es suficiente, porque lo que no es suficiente es lo que tenemos hoy. Y no me digan que no es suficiente. Así que, efectivamente, lo que tenemos hoy no es suficiente. Y lo que viene es mucho mejor que lo que teníamos. Y si alguien lo quiere mejorar, nosotros encantados, porque para nosotros los autónomos es una prioridad, como muchas otras en este país, pero el empleo especialmente. En definitiva, señorías, les decía que los autónomos les tenemos que devolver lo que han dado, simplemente, lo que han dado en esta crisis y lo que están dando hoy todavía por levantarse y volver a levantarse. Les diría que no pensemos en los autónomos ni quieren escuchar hablar ellos de subvenciones. No quieren dádivas, como les decía. No quieren privilegios, solo quieren dignidad. Solo quieren que les levantemos los obstáculos para llevar a cabo sus sueños, para alcanzar aquello que se han propuesto. Para mí, el Estado no tiene que darle subvenciones a los autónomos. El Estado tiene que facilitarle las cosas a los autónomos para que ellos puedan generar trabajo y riqueza y para que ellos puedan pagar impuestos y para que, en definitiva, puedan poner en marcha sus sueños. Esa es nuestra filosofía de un partido que cree en los emprendedores, que cree en la libertad, que cree en la competitividad también de nuestros emprendedores y nuestras empresas. Así que creo que coincido con muchos autónomos si pensamos que no vienen a pedir, sino a que les dejemos trabajar, a que les dejemos hacer las cosas mejor. Me gustaría acabar con una frase de un emprendedor conocido, Henry Ford, que algo sabía de emprender y poner en marcha nuevos sueños y nuevos proyectos. Decía que el fracaso es simplemente la oportunidad para comenzar de nuevo. En esta ocasión, con muchísima más inteligencia. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Señorías, primero quiero decir al señor Rivera que quede claro que vamos a apoyar esta proposición de ley, pero que no se crea usted ni transmite usted que el tema de los autónomos, las políticas de autónomos, llegan a la política nacional ni a este Congreso porque ha llegado Ciudadanos. Cualquiera que le oye parece que esta proposición de ley contiene todo eso que usted ha dicho en el discurso y no lo contiene. Y le quiero decir que aquí llevan muchos partidos y muchos diputados trabajando por el tema de autónomos. Entonces, claro que vamos a hacer consensos, claro que tenemos que apoyar todo. Pero yo le voy a dar un consejo de diputada ya de muchos añitos aquí. Los pactos de Estado y los acuerdos se hablan antes. No se presentan las cosas y después se piden los apoyos. Y eso, a lo mejor hoy no tiene importancia, pero sí es bueno en el resto. Y dicho eso, quiero decir que yo empecé mi carrera profesional durante 10 años en una sociedad de garantías recíprocas, donde viví intensamente, porque además si hay una comunidad autónoma donde no hay grandes empresas, sino pequeñas empresas en Canarias. Nosotros tenemos más de 100.000 autónomos, 47.000 mujeres, quizás es el porcentaje de España de mayor número de mujeres. Y la vida de autónomo es una boda difícil, porque tienes que ser asesor fiscal, tienes que ser contable, tienes que ser repartidor. Y si eres mujer, ya es, vamos, la vida se te complica y es imposible. Y encima con este mundo global, donde decidimos liberalizar los horarios y donde hay que trabajar los sábados y domingos, si es posible, ¿no? Compitiendo con grandes superficies, con leyes que generalizan esa implantación de grandes superficies sin horario, con contratos basura, donde además tú tienes un trabajador que lleva 20 años contigo en tu taller o en tu comercio y resulta que el de al lado contrata a alguien por 400 euros y está compitiendo contigo. Y esa es la realidad. Efectivamente, hoy no se trata solo de esta PNL, se trata en este momento de volver a realizar, el volver a trabajar, ¿verdad, Lorenzo?, todas las cosas que al final determinan la máquina de destrucción masiva que tiene este país y sobre todo mi tierra para crear empleo. Y que son cosas sencillas. Aquí tenemos fotógrafos, que hay pocos,
¿Cuántos fotógrafos? Yo tengo un amigo fotógrafo que tiene que pagar y no sabe si ese mes efectivamente va a poder vender las fotos suficientes para pagar lo de autónomo, pero también para pagar el alquiler, la luz y el agua y que no se la corten. ¿Cuántos autónomos han venido abajo? Porque el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no les pagaron el IVA o el IGIC y lo tuvieron que adelantar. Yo viví casos dramáticos y ya el tema de mujeres que plantea la proposición de ley de Ciudadanos a mí me parece magnífica. Yo creo que el tema de la conciliación y el tema de la maternidad es un tema de sociedad y de principio. Las mujeres en este país que tienen esa capacidad de emprendimiento tienen derecho a ser madre y a compatibilizar con su vida laboral. Se la vamos a apoyar, señores de Ciudadanos, pero ustedes no son solo los que han trabajado por los autónomos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Mixto, también tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Moltes gràcies, senyora presidenta. Desde Compromís, anunciar el voto positivo a la propuesta, a la toma en consideración de esta propuesta. Entendemos que cualquier avance siempre será mucho en el tema de los autónomos. Entendemos que la propuesta tiene aspectos positivos y también pensamos que en la tramitación se podrá mejorar y se podrá avanzar notablemente. Creo que tomar medidas con un colectivo que con razón siente y ha sentido con mucha virulencia el zarpazo de la crisis es de justicia. De hecho, muchísimos trabajadores despedidos no les quedó otro remedio que hacerse autónomos. Hay autónomos por pura obligación, porque no encuentran ninguna salida al túnel de quedarse sin trabajo. Y además porque es un colectivo muy importante, más de 3 millones en todo el Estado, representando el 18% del total de afiliados a la Seguridad Social. Y aunque han crecido y siguen creciendo, también preocupa muchísimo la cantidad de autónomos que han caído en todos estos años. Los autónomos tienen problemas cuando enferman, tienen problemas para poder pagar las cuotas porque hay meses que no tienen y que no han tenido durante todo este tiempo de la crisis ingresos y han tenido que seguir pagando sus cuotas. Y luego tienen problemas que yo creo que se han de abordar ya de una vez por todas de equivalencia de derechos con los demás trabajadores, con los trabajadores asalariados. Por tanto, entendemos que, aparte de las medidas que ya se mencionan, hay que abordar necesariamente una medida en el sentido de mejorar el sistema de cotizaciones y avanzar en la posibilidad de que puedan cotizar en función de los rendimientos netos que vayan teniendo cada mes y contemplar, evidentemente, la instauración de una base mínima similar a la del salario mínimo interprofesional, por debajo de la cual sí que estuvieran obligados a tributar, pero que pudieran estar exentos de cotizar. Otro problema sería, otra medida, es tributar por los días que se está de alta. No es lógico que se tribute todo el mes si al final uno se da de alta el día 20. Y fomentar, evidentemente, la segunda oportunidad para la gente que ha caído para que pueda volverse a levantar, bien sea con tarifa plana y o con incentivos. En definitiva, aproximar, unificar los derechos de cualquier trabajador, sea asalariado o autónomo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Campuzano y Canades.
Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, benvingut a la defensa dels autònoms. Se le recordaba a la señora Oramas y tiene mucha razón, y dicho por un diputado que hoy representa la mejor tradición de convergencia, y a los amigos de ATA y UPTA que nos acompañan en el hemiciclo, los pongo por testigos, seguramente ustedes no pueden encontrar ninguna de las reformas que se han producido en los últimos 20 años en esta materia sin encontrar nuestro sello, en forma de iniciativa, en forma de enmienda, en forma de propuesta y en forma de idea. Y por eso, señor Rivera, compartimos no tan solo el contenido de la iniciativa que hoy debatimos, que no es estrictamente el que su señoría ha defendido desde la tribuna. El contenido que a la Cámara va a votar es un contenido interesante y positivo en cada una de sus medidas, pero es un contenido modesto. Ojalá, resolviendo las cuestiones que usted nos pone encima de la mesa, resolviésemos la problemática de los autónomos. Pero le decía que compartimos con usted esa sensación de insatisfacción que existe entre los trabajadores autónomos. Y, por tanto, la principal virtud que va a tener la proposición de ley que hoy ustedes nos plantean, más allá de ese contenido concreto, es la oportunidad para que en el trámite parlamentario todos los grupos podamos mejorar sustancialmente el contenido de este proyecto de ley. Y ahí espero también una actitud positiva de Ciudadanos, más allá de sus prejuicios ideológicos, para abundar en esas medidas que hacen falta en esta materia. Y usted nos decía que efectivamente el jueves en la Comisión de Empleo se discute también una propuesta de creación de una subcomisión por parte de Ciudadanos y también una por parte del Partido Demócrata. Ahí nos deberemos poner de acuerdo, ustedes y nosotros y el resto de los grupos, para efectivamente crear esa subcomisión que es imprescindible si de verdad queremos abordar esa reforma del RETA en concreto y del conjunto del régimen económico que afecta a los trabajadores autónomos para superar esas sensaciones de insatisfacción de las que hacíamos referencia. Y además debemos hacerlo en un momento en el que el trabajo autónomo no tan solo se convierte en una realidad más significativa de nuestra economía y de las economías avanzadas de nuestro entorno, en todas las economías avanzadas está creciendo el trabajo autónomo, sino que además el tipo de trabajo autónomo que está emergiendo pone en cuestión los sistemas de protección social que hasta ahora han protegido a los trabajadores por cuenta ajena, que no han protegido suficientemente a los trabajadores por cuenta propia, pero que son más que la regulación de esa protección social hace más difícil proteger a los trabajadores por cuenta propia. Y ahí, señor Rivera, señorías, tenemos un reto enorme. Nuestra seguridad social está pensada en la mentalidad de la economía industrial del siglo XX y necesitamos una seguridad social pensada para el siglo XXI y una economía distinta a las de los orígenes de ese sistema de protección social. Y ahí el esfuerzo de trabajo que debe hacer esa subcomisión parlamentaria va a ser enorme. Y finalmente, señor Rivera, no deja de ser casualidad que las iniciativas de autónomos en esta Cámara casi siempre hayan tenido acento catalán. Casi siempre hayan tenido acento catalán. Porque si hay un país, hay una nación en el Estado español donde la actitud emprendedora de los autónomos, la existencia de un tejido económico de pequeñas y medianas empresas y microempresas explica nuestro progreso económico y social, es en Cataluña. Y por eso siempre el nacionalismo, el soberanismo, en esta Cámara ha defendido a los autónomos. Ahora, mientras estemos en estos escaños, lo vamos a continuar haciendo. Es nuestro compromiso en la defensa de los intereses de la sociedad catalana. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores diputados.
Esta es una iniciativa que, dicho sea con todo respeto y al margen de la coincidencia con muchas de sus propuestas, nos parece inoportuna, descontextualizada, en parte electoralista y ajena a su marco de debate natural. Me toca recordar que ya en la anterior legislatura, en la 11ª, y también en esta, puesto que, como acaba de recordar tanto el señor Rivera como el señor como Carles, ¿no?, que el próximo jueves, en el seno de la Comisión de Empleo, se va a debatir la creación de una subcomisión para abordar precisamente, y se supone que en su integridad, los problemas, la situación jurídica y las hipotéticas soluciones que habría que dar a la cuestión de los trabajadores autónomos, a la de los trabajadores por cuenta propia. Por su parte, y como se expondrá más tarde, esas reformas coinciden, las que se proponen en esta proposición legislativa, en su mayor parte con algunas de las medidas que están siendo ya objeto en el seno y en la discusión y en los debates y en las comparecencias en el marco del Pacto de Toledo. Es decir, en este preciso momento, en el seno del Pacto de Toledo, se están realizando esas comparecencias que pretenden analizar cuántas medidas puedan ser convenientes adoptar para la viabilidad del sistema de seguridad social, inclusive también las relativas al régimen de los trabajadores por cuenta propia autónomos, de los que además, y también se habla de su convergencia, cuya convergencia con el régimen general se plantea como uno de los objetivos, por lo que nos parece, por ello, inoportuno plantear este debate al margen de aquel contexto. Habrá que recordar que eso afecta, por tanto, tanto al modelo contributivo de las pensiones como a la situación financiera del sistema. Además, estos a los que se hace referencia en la proposición legislativa no son los únicos problemas que deben soportar los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Al margen de los de la escasa protección del RETA, dicho colectivo también hace frente a otros, bien de índole financiera, como las dificultades de acceso a la financiación o las relativas a la liquidez, a su liquidez, a la morosidad, como se ha hecho referencia, o a las relativas al IVA, de los que también tienen problemas. También tienen dificultades para contratar o también para acceder a la tecnología y a la formación. Y, sin duda, las señaladas relativas a la situación de desprotección en la que se encuentran en un régimen del que sí, desde luego, se debe señalar que es especialmente insuficiente, pero que repetimos, se debiera de tratar en el seno del marco del Pacto de Toledo. En lo que hace a la proposición legislativa como tal, y tras una aceptable exposición de motivos, la iniciativa se dirige de forma, creemos que inconexa, fundamentalmente a la modificación de los preceptos de algunos preceptos de la Ley 8/2015, del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, y también a la Ley 31/2007 del Estatuto de Trabajador Autónomo, e incide en especial en medidas relativas a bonificaciones, reducciones de costes de seguridad social, por una parte, y finalmente a otras relativas a la modificación o del cómputo de gastos que se puedan ser deducibles en el régimen de IRPF y sociedades. Su artículo primero añade un párrafo tercero al artículo 30 del Real Decreto Legislativo 8/2015 para establecer un régimen específico de recargos para trabajadores autónomos y trabajadores del mar, diferenciado del que estaba expuesto en su párrafo primero y segundo, y por su parte el artículo segundo de esa proposición legislativa modifica el mismo texto legal para añadir unos nuevos párrafos 2 y 3 al artículo 307, pasando el actual 2 a ser número 4, para modificar el momento del alta, así como para permitir cambiar hasta 4 veces en un año las bases de cotización. Y los artículos 3º, 4º y 5º modifican la Ley 31/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo, incidiendo, en primer lugar, en su artículo 31, en ampliar el periodo de bonificación de cuotas de seguridad social ya existente en caso de alta, que pasaría de 6 a 12 meses, y luego, para mejorar en su artículo 38.1, la bonificación de cuotas en caso de maternidad, adopción, acogimiento, riesgo de embarazo, etcétera. Que, además, a partir de este momento se produciría tanto si hay sustitución o no del trabajador, y para permitir que se produjera sobre la última base de cotización y no por la mínima como hasta la fecha, lo cual, por su parte, habrá que indicar que es un tanto peligroso, por decirlo de alguna manera. También añade un nuevo artículo 38 bis que permitiría una nueva bonificación de 12 meses y sobre su base mínima para los casos de reincorporación en los 2 años siguientes para el caso de maternidad. Pues bien, señoría, todas estas medidas, que volvemos a repetir, muchas de ellas coincidimos, son acogibles desde nuestra propuesta política también,
han de ser tratadas en el marco, primero, del Pacto de Toledo, pero además, y en nuestro caso concreto, debemos señalar que nos toca recordar que esas y otras actuaciones son instrumentales de las entidades gestoras, respecto de las que nuestro grupo, el Grupo Vasco, ha recordado que todas las acciones instrumentales del sistema de pensiones deben ser transferidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos de que ya hace referencia a los que ya hace referencia una sentencia del Tribunal Constitucional del año 89, quien, a pesar de que configuró un extraño concepto jurídico de caja única, y digo extraño porque no pertenecía en principio al ordenamiento jurídico, no impide eso que pudieran ser ejecutadas por las comunidades autónomas con competencias en materia de gestión del régimen jurídico de la Seguridad Social, como ocurre en el caso del País Vasco, en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria quinta, artículos 10, 12, 10, 23 y 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Hay otra cuestión final a la que también hace referencia la proposición legislativa, y es que se materializa en su disposición adicional relativa a la presencia de los autónomos en el Consejo Económico y Social, modificando por ello la Ley 2191. Ya les anunciamos que esta en su momento será objeto de acogida y la apoyamos en su caso. Y finalmente debemos de advertir de otra cuestión que sí nos ha parecido también trascendente señalar, ya que en ella se está abordando otra materia, como es el caso de los gastos deducibles sobre las bases de IRPF y sociedades, que en su caso y al margen de su consideración en esta ley debieran de figurar en un eventual debate que sobre dichos tributos se pueda producir en el seno del concierto económico con el País Vasco y con Navarra, y en el marco, por tanto, de la disposición adicional primera de la Constitución de los estatutos de autonomía del País Vasco y del mejoramiento del foro en Navarra. Por ello, y por todo lo expuesto y en atención a la valoración que acabo de realizar, reiteramos que, si bien podemos estar de acuerdo en muchas de las propuestas que contiene, entendemos que es una propuesta insuficiente y descontextualizada, aparte que quizás sea hasta inoportuno. Incluso, y si nos permite, tiene, como lo he dicho antes, un cierto matiz electoral, que es producto posiblemente, como se ha anunciado, de ese acuerdo con el Partido Popular. Lo cual nos lleva, por una parte, a denunciar su insuficiencia, por otra parte, a entender que es preciso abordar también este debate, solo que entendemos que se debe realizar en otro lugar y en otro contexto, y por ello señalamos que, si bien no lo apoyaremos, tampoco nos opondremos y, por lo tanto, nuestro voto será, en su caso, la abstención. Nada más, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila y Esteve. Puede, efectivamente. Nuestro querido Adelante. amigo, el señor Barandiarán, ha expresado son exactamente las mismas que íbamos a esgrimir, porque, aunque el tema lo merece, creo que por razones de brevedad lo podemos dedicar a liquidar desde aquí. La propuesta lo merece menos. Es cierto, señor Rivera, que los autónomos hemos sido, digo hemos porque yo lo fui hasta el 31 de diciembre, la caballería ligera de la resistencia contra la crisis, y que es hora que se les devuelva parte de su esfuerzo. Fuimos los que resistimos más, somos los que más estamos resistiendo. Somos la caballería ligera porque cuando nos caemos volvemos a montar y seguimos cabalgando. A pesar de algunos trampolines que el Partido Popular ofrecía, pero que se convirtieron más que en trampolines, en trampas. Entendemos, señor Rivera, que los autónomos se merecían algo más que su proyecto descafeinado, notablemente recortado respecto a las expectativas que habían generado usted en campaña. Señor Rivera, sabe a poco su proyecto, porque sobre todo y entre otras muchas cosas olvida usted el problema principal. Las cuotas del RETA están lejos, muy lejos de las europeas, están muy por encima, y eso es lo primero que hay que atacar. Y o tempora o mores, olvida su señoría el tema de los falsos autónomos. Hoy la prensa dice que tuvieron una en casa, ya es mala suerte. Anécdotas aparte, porque el tema lo merece. Cuente usted con nuestra abstención y con nuestro esfuerzo enmendante. Gracias. Muchas gracias.
por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez. Buenas, señora presidenta. Buenas, señorías. En nuestro país hay 3.200.000 personas que están esperando que hagamos algo. Son gente que se levanta muy tempranito por la mañana, que sale de casa pero no sabe a qué hora vuelve. Son gente que tiene que hacer una infinidad de papeleo y trámites burocráticos invirtiendo un tiempo que ni mucho menos les sobra. Gente que paga religiosamente una cuota cercana aproximadamente de 300 euros, más el IRPF, más el IGI, que en el caso canario el IVA, de las facturas emitidas, las haya cobrado o no las hayan cobrado. Sobra decir que esa cuota y esos impuestos son inamovibles. Poco importa si ese mes ingresaste 5.000 euros o si solo ingresaste 10 euros, la pagas igual. Son gente que si se parte una pierna o enferma de gripe, tiene que ir a trabajar forzosamente. Y no estoy hablando, aunque lo parezca, de los trabajadores de Mercadona, aunque bien podría serlo. Por supuesto, son gente que no sueñan con eso de las vacaciones pagadas, y mucho menos con una prestación al finalizar la actividad, a pesar de que hayan pagado puntualmente las cuotas desde el primer día. De la base de cotización para las pensiones, mejor ni hablamos. ¿Y la maternidad? La maternidad, eso es directamente misión imposible. Y eso sí es machismo y no de los que nos acusaron esta mañana torticeramente algunos medios de comunicación. Eso sí que es machismo de verdad. Hablo, por supuesto, de las personas adscritas al régimen especial de trabajadores autónomos, a los autónomos y las autónomas como los conocemos comúnmente, normalmente. A pesar de la terrible radiografía que acabo de exponer ahora mismo, que no es nada exagerada, por cierto, conviene recordar que los autónomos y las autónomas, junto con las pymes, generan el 63% de empleo en nuestro país. El 63% de empleo, ahí es nada. Y esta situación, esta radiografía antes expuesta, no ocurre por un fenómeno natural o por los designios del Espíritu Santo. De eso nada. Ocurre por la legislación de nuestro país. Que no se corresponde con la realidad, que es injusta, que es discriminatoria y además, sobre todo, que es profundamente ineficaz para la economía. Por eso, celebramos que hoy se traiga a debate, para admisión a trámite, una ley de reformas urgentes del trabajo autónomo. Lo celebramos de verdad, desde nuestro punto de vista y también desde asociaciones representativas del sector. Hay medidas concretas positivas, pero el contenido general es claramente insuficiente para revertir la situación de indefensión y precariedad que sufre la mayoría de los autónomos. Pero aún así hay medidas positivas. Frente al contenido de la PL, proponemos lo siguiente. 1. Pago proporcional según rendimiento. Esto es fácil. Ingresos por debajo del salario mínimo, cuota cero. Ingresos superiores al salario mínimo, o sea, en torno a 760 euros, pues una cuota proporcional y progresiva. 2. Equiparación de prestaciones con el régimen general. Asimilar el RETA, el régimen especial de trabajadores autónomos, al régimen general de la Seguridad Social, para que puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto de la población, de la población activa, nos entendemos. Hablamos de cosas como baja, maternidad, vacaciones, pensiones, etcétera. 3. Facilitar el crédito a la pequeña y mediana empresa mediante ICO y mediante las entidades financieras rescatadas. Yo creo que con la millonada que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas con el dinero de nuestro bolsillo, yo creo que podríamos hacer algo más, ¿no? Debería servir para algo. Tenemos ahí el ejemplo de Bankia, por ejemplo. 4. Una verdadera ley de segunda oportunidad, que incluya las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda. A veces las cosas no salen como uno planea y después de haber tocado fondo tienes que tener una oportunidad para levantar cabeza. Y para eso es fundamental que flexibilicemos la cancelación de la deuda y de los intereses, con un proceso que sea simplificado. Hace falta facilitar la asistencia jurídica, y esto no es ninguna tontería. Y también estudiar la creación
de la figura del autónomo con responsabilidad limitada, para que no respondan con su propio patrimonio, que es como ocurre ahora. 5. Sanciones reales y efectivas para quien incumpla la ley de morosidad. Esto sí que es increíble. Para modificar el artículo 135 de la Constitución, para eso sí estuvieron rápidos. No le preguntaron a nadie. Para pagarle a los bancos alemanes antes que pagar nuestra educación o nuestra sanidad pública, para esto sí estuvieron rápidos. Ahora bien, para pagarle a los proveedores no. Tardan de media 75 días. La administración pública tarda de media 75 días. Y la ley dice que son 30. La están incumpliendo. No solo es que sea una vergüenza, sino que es ilegal. 6. Introducir el criterio de IVA, el HIC, de caja como universal y obligatorio, para así evitar el problema que supone tener que pagar las facturas aún no habiéndolas cobrado. 7. Inclusión de cláusulas sociales en las licitaciones públicas, extendiendo estas a las cláusulas de subcontratación. La dificultad para acceder a los contratos públicos en el sector son ampliamente conocidas. Por ello debemos priorizar a las empresas de la economía social, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que se comprometan con un empleo de calidad y que además van a tener un impacto positivo en las comunidades. 8. Esto también es fundamental y es que parece perogrullo, pero no se ha hecho. Ampliación de los agentes que participan en las mesas del diálogo social. Ya está bien con la aportación que hacen los autónomos y las autónomas al empleo, como ya han comentado varias de sus señorías aquí, ya está bien que estén excluidos de las mesas del diálogo social en este país por muchos años. Hay que acabar con que se ignore a estos colectivos. 9. Y este es de tela. Aumentar la inspección y endurecer las sanciones por el uso de falsos autónomos. Posiblemente sea uno de los problemas más graves de nuestro mercado laboral y del que rara vez se habla. Hay personas trabajando en un mismo puesto que sus compañeras asalariadas, en un mismo puesto, con el mismo horario, con las mismas funciones y en la misma empresa. Pero, por supuesto, sin derecho a vacaciones pagadas, sin derecho a bajas por enfermedad, ni a indemnización por despido, ni, por supuesto, a la prestación por desempleo. Esto es una barbaridad que tira a la baja las condiciones laborales de toda la gente trabajadora de este país, de absolutamente toda la gente trabajadora de este país. Porque ya saben la famosa frase, ¿no? Si no te gustan las condiciones, pues ahí está la puerta, que en el paro hay un montón de gente esperando. Estas medidas, junto con la derogación de las reformas laborales y la subida del salario mínimo, que por cierto hubo gente que no apoyó solo por el hecho de que lo presentaba Unidas Podemos la semana pasada, todas estas medidas no es que sean solo posibles y justas, sino que son urgentes y necesarias para darle un balón de oxígeno a millones de personas en este país y a la economía en general. Ya lo dije antes, creemos que esta proposición de ley es claramente insuficiente, pero es una buena oportunidad de abrir un debate necesario para mejorar la vida de mucha gente. Y nosotras y nosotros, como tenemos claro que para eso estamos aquí, les vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera. Pero no nos engañemos. Lo más importante para los autónomos es tener trabajo, es poder pagar las facturas y que luego esa factura se cobre. Si la actividad económica fluye, por el sistema productivo llegará a las pymes y a los autónomos. Y para eso hay que detener los recortes. El Gobierno, ese que ustedes apoyaron, sacará las tijeras, la actividad económica caerá y miles de pequeños negocios echarán el candado. Y entonces de poco habrá servido que hayamos reformado la ley de autónomos. Por eso no vale solo con ser coherentes un día, hay que serlo siempre. Y voy bien de tiempo, ¿no? Una cosita, ya terminé mi exposición y una cosita que no quería pasar sin decirla. Henry Ford fue un antisemita declarado, odiaba a los judíos, le daban asco a los judíos y emprendió tanto, es tan buen ejemplo de emprendedor que fue la persona responsable y encargada, él y su empresa, de fabricar los camiones con los que el tercer rey, con el que los nazis llevaban los judíos a las cámaras de gas. Un emprendedor como la copa de un pino, sí señor. Perfecto ejemplo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas Simancas. Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista va a aceptar la toma en consideración de esta propuesta de ley, porque consideramos de interés cualquier avance, cualquier mejora, por modesta que sea, en las condiciones de actividad de los trabajadores autónomos. Suscribimos también todas las alabanzas, todos los homenajes que el grupo proponente vierte sobre los sufridos trabajadores autónomos. En el texto, en la exposición de motivos del texto que hoy valoramos, se habla incluso en términos literales de los heroicos autónomos. El señor Rivera ha hablado de dignidad, de justicia, de sueños. Y está bien poner en valor el esfuerzo por superar las dificultades que muestran cada día los trabajadores por cuenta propia. Ahora bien, señores diputados, creo que la mayoría de estos trabajadores estarán conmigo si les aseguro que los autónomos de nuestro país necesitan menos jabón y más solución. Menos jabón y más solución para sus muchos problemas. También hemos de decirles que las grandes expectativas puestas sobre esta ley en sucesivas ruedas de prensa, en discursos, incluso en la retórica superlativa de su introducción, no se corresponden bien con la literalidad del texto que hoy nos someten a votación. Se ha hablado de la ley de los autónomos con mayúsculas, se escribe sobre la resolución de los problemas de fondo, las reformas estructurales necesarias, reformas de alcance y profundidad, pero resulta que la ley de los autónomos ya existe. Data del año 2007, la impulsó un gobierno socialista. Es una ley con 39 artículos y 30 disposiciones frente a los apenas 6 artículos del texto que hoy se nos propone. Y el texto que hoy se somete a la Cámara no trata, como se dice en su exposición de motivos, sobre reformas estructurales necesarias, no. Se limita a tratar asuntos que son de interés indudable, pero que no plantean las reformas de fondo que los autónomos necesitan y demandan. No es un texto ambicioso, señor Rivera. De hecho, este texto ni tan siquiera recoge los acuerdos que el Grupo Ciudadanos, que el Partido Ciudadanos suscribió en su momento con el Partido Socialista y con el Partido Popular. No sabemos por qué, quizás el Partido Popular no les deja, señor Rivera. Puede que la estrategia del grupo proponente consista en aprobar ahora una ley ligerita de contenido, rapidita en su tramitación, con la que colgarse alguna medalla. Y puede que se trate de derivar los asuntos realmente importantes, los asuntos complejos, los asuntos con los que hay que pagar a una subcomisión para el próximo jueves. Si es así, señor Rivera, sería honesto decirle a los representantes de los trabajadores autónomos que aquello que se aprueba en una ley va al boletín oficial del Estado y se convierte en norma. Y aquello que se tramita y que se escribe en las conclusiones de una subcomisión pueden cumplirse o puede no cumplirse. Sería razonable aclarárselo a quienes han puesto sus esperanzas en este debate. ¿Queremos realmente una ley? Hagamos una ley, pero una ley de verdad, sin jabón para los autónomos, pero con soluciones de verdad, sin medallas rápidas y fáciles para unos u otros, pero con reformas de calado que mejoren las condiciones de actividad de los autónomos españoles. Quizá no sea tan fácil ni sea tan rápido, pero será más útil. Sin duda, el Grupo Socialista estará dispuesto a trabajar lo que sea preciso en este propósito. Así, a lo mejor, conseguimos, señor Rivera, que los autónomos sean algo menos escépticos. La proposición de ley, de hecho, que se somete a debate, plantea en su artículo primero, literalmente, la modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo. Este es el primer artículo. Y sin duda, estamos ante un problema práctico que importa solucionar, pero de verdad esta modulación de los recargos es la primera respuesta que están esperando los autónomos de este país, de sus representantes en el Congreso de los Diputados, para el primer artículo de esta ley. De verdad, la modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo en la Seguridad Social. No se habla en este primer artículo, señor Rivera, ni de la morosidad, ni de la ley de segunda oportunidad, ni de mejorar las pensiones, que son asuntos de fondo que usted ha tratado aquí, ¿no? Se habla de la modulación de los recargos. Está bien, pero entienda usted
que las expectativas que han generado ustedes mismos no se cumplen con este primer artículo. Lo dice la exposición de motivos de la ley. En el año 2015, 665.000 altas de trabajadores autónomos, por 625.000 bajas. 665.000 altas, 625.000 bajas de autónomos en el año 2015. Estos son los datos que muestran la debilidad, la vulnerabilidad, las auténticas dificultades de los trabajadores por cuenta propia en este país. Pero frente a la magnitud de este problema no podemos limitarnos a aprobar una ley con 6 artículos de limitadísimo alcance. No es ni remotamente suficiente. Ustedes saben, como yo, dónde están los problemas auténticos de los trabajadores autónomos. Los problemas están en el acceso a la financiación, que es el auténtico muro contra el que se estrellan una y otra vez centenares de miles de pequeños empresarios de autónomos. ¿Nos atrevemos a que el ICO preste dinero directamente a los autónomos en condiciones ventajosas? ¿Nos atrevemos a utilizar la banca intervenida para financiar a los autónomos? Los problemas de verdad están en la morosidad insoportable, ciertamente, la que viene de las administraciones públicas y de las empresas privadas. ¿Nos atrevemos de verdad a ponerle límite con un sistema eficaz de infracciones y de sanciones? Nada de esto hay en esta ley. Los problemas de verdad están en la ley de segunda oportunidad, que no permite a los autónomos recuperarse de los tropiezos inherentes a su condición. ¿Nos atrevemos a eliminar el periodo legal de 5 años en el que las deudas exoneradas pueden volver a reclamarse? No está en la ley. Los problemas, es cierto, están en buena medida en las reformas pendientes del régimen especial de autónomos, pero van más allá de los recargos por ingresos con retrasos y más allá incluso de las tarifas planas temporales. ¿Qué ocurre cuando termina el plazo de los 6 meses o de los 12 meses con tarifa reducida y el autónomo sigue recibiendo ingresos muy reducidos? ¿Nos atrevemos a permitir que los autónomos coticen según ingresos reales? Estaba en el acuerdo de Ciudadanos con el PSOE, está en el acuerdo de Ciudadanos con el PP, pero no está en esta proposición de ley. ¿Por qué? ¿Nos atrevemos a permitir que los trabajadores autónomos accedan a las mismas prestaciones sociales que los trabajadores por cuenta ajena sin acudir a modelos de cotización voluntaria que contradicen el principio de universalidad en la seguridad social? ¿Nos atrevemos o nos quedamos en la modulación de los recargos? Los problemas están en la fiscalidad, pero va mucho más allá de los gastos deducibles en el IRPF. ¿Qué pasa con los trabajadores autónomos con discapacidad? ¿Vamos a acabar con la discriminación injusta que les distingue de los demás trabajadores en el pago de sus impuestos? ¿Vamos a reconocer por fin que la fórmula del IVA de caja que el PP aprobó en la Ley de Emprendedores del 2013 ha fracasado porque no la utiliza ni el 1% de los autónomos? Los problemas están en los contratos de las administraciones públicas, demasiado amplios, demasiado condicionados, como para que los trabajadores autónomos puedan optar a sus concursos. ¿Nos atreveremos a reducirlos, a fraccionarlos, a simplificarlos? Los problemas están en la economía colaborativa, en el servicio especial agrario, en los autónomos a tiempo parcial, en la reducción y la simplificación de los trámites administrativos de verdad. Sin embargo, señorías, en los 6 limitados artículos de esta proposición de ley no se desarrollan ni de lejos las reformas estructurales necesarias en el trabajo autónomo. Son 6 artículos muy limitados. No aparecen los acuerdos que suscribió el Partido Socialista con Ciudadanos, el Fondo para la Financiación de Sectores Empresariales Estratégicos, la implicación del ICO en la financiación de pequeños proyectos empresariales. Tampoco aparecen buena parte de los acuerdos de Ciudadanos con el Partido Popular, la cotización cero para los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo, la cotización reducida para los autónomos a tiempo parcial. No aparecen en buena medida esos compromisos que el Grupo de Ciudadanos suscribió con el Partido Popular. El Grupo Parlamentario Socialista, no obstante, señorías, va a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta de ley, porque a pesar de su contenido limitado, a pesar del incumplimiento que refleja en los acuerdos suscritos por sus propios autores, muestra una voluntad evidente por mejorar las condiciones de actividad de los trabajadores autónomos en nuestro país, y los socialistas compartimos esa voluntad. Ahora bien, el Grupo Socialista trabajará para que esta ley sea algo más que una ley limitada y rapidita para que alguien se ponga una medalla. Trabajaremos para que esta ley sea algo más que una nueva palmadita en la espalda de los sufridos trabajadores autónomos. ¿Cuántos queremos, cuántos admiramos y qué poco hacemos por vosotros? No, vamos a trabajar
para que esta ley sea algo más, para que sea mucho más, menos jabón y más solución. Trabajaremos para que esta ley contribuya de verdad a resolver los muchos problemas que aquejan a los trabajadores por cuenta propia, con seriedad y sin medallas para nadie. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Echaniz Salgado. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy vamos a poner otra primera piedra en una nueva planta del edificio regulatorio de los autónomos en España. Otra nueva planta que habremos de construir entre todos con el objeto de continuar, de perseverar, de consolidar la ingente tarea que en esta materia el Gobierno ha ido abordando a lo largo de los últimos 5 años. Señorías, el trabajo por cuenta propia tiene un valor esencial en una sociedad moderna. Que existan personas que no aspiren a ser asalariados de otro emprendedor o funcionarios y apuesten por construir un proyecto o un negocio para generar su propio puesto de trabajo, invirtiendo, arriesgando, creando riqueza, incluso oportunidades laborales para otros, es sin duda una necesidad de toda sociedad dinámica y próspera. Por lo tanto, señorías, que es un ámbito de enorme interés para la sociedad, lo es también para el Partido Popular. Construir una sociedad abierta, una sociedad próspera, una sociedad libre, donde cada uno pueda poner en marcha el proyecto personal que le parezca y que favorezca además al bien común, es uno de los elementos estructurales de nuestros principios políticos y de nuestros valores sociales. Por eso, señorías, incluso en medio de la más profunda crisis en la que nos tocó navegar porque otros no fueron capaces de identificar la tormenta ni de tomar las medidas oportunas para mitigar sus esfuerzos, incluso en esas circunstancias, las reformas en materia de autónomos fueron una prioridad conceptual para el Partido Popular, con el convencimiento de que si ayudábamos a los emprendedores españoles, nos ayudábamos a todos. Por eso, señorías, un Gobierno serio y un Gobierno responsable se puso manos a la obra y en solamente 4 años aprobó más leyes e iniciativas en esta Cámara para autónomos que cualquier otro Gobierno en todo el periodo democrático. Fondo de pago a proveedores, profundos cambios en el marco regulatorio, la licencia express, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, factura electrónica, Ley de Emprendimiento Juvenil, Ley de Apoyo a los Emprendedores, tarifa plana de 50 euros, los incentivos a la inversión de los beneficios, la capitalización por desempleo, la compatibilidad del desempleo, la Ley de Fomento del Autoempleo, la elección de la cuota en la pluriactividad, las reformas fiscales relacionadas con las retenciones, la elección de la compatibilidad de la jubilación con el trabajo por cuenta propia, las bonificaciones en la conciliación de la vida personal y profesional, la deuda comercial, las medidas en apoyo a familiares de colaboradores de trabajadores autónomos, la flexibilidad en el acceso a la prestación por cese de actividad y otros muchos más, señorías, a lo largo de estos años. Una labor, señorías, ingente, una labor precisa, una labor coherente con el resto de políticas económicas, laborales y sociales del país, que ha transformado completamente el panorama, el escenario en que se desenvuelve el trabajo autónomo en España. Como todos ustedes saben, si hasta el año 2011 se habían destruido más de 570.000 autónomos en España y las calles de nuestras ciudades se llenaban de persianas bajadas, con carteles de se vende, de se alquila, de se traspasa, hoy, señorías, después de estos 5 años, después de esta legislatura profundamente reformista, el panorama ha cambiado por completo. Cada día más ciudadanos retoman sus proyectos, levantan una persiana, alquilan un local, vuelven a pedir un crédito, descargan sus camiones y llenan nuestras calles de actividad. Señorías, el clima, el ambiente, las expectativas y el empuje están volviendo a nuestras calles, a nuestros barrios y a nuestros políticos industriales. No en vano, señorías, como contrapunto, hoy tenemos más de 130.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social de autónomos. Un saldo, un balance desde la etapa anterior que es realmente positivo. Una aportación, una contribución de las políticas económicas, sociales y laborales del Partido Popular que no tiene parangón, que nadie más puede presentar.
Por eso el Partido Popular, señorías, sigue siendo la fuerza más respaldada por los españoles. Por sus políticas son útiles, crean bienestar, permiten rehabilitar proyectos de vida perdidos. Por eso, señorías, profundizamos en ellas en nuestro programa electoral. Y por eso también, señorías, como cuando tuvimos la oportunidad de dialogar y de negociar con otras fuerzas políticas apoyos para seguir desarrollando lo que forma parte desde hace décadas de nuestro ADN, no dudamos, señorías, en integrarlas en los acuerdos como nuevos impulsos en la misma dirección en la que veníamos trabajando, en la que siempre hemos trabajado. Nos sentimos, por lo tanto, señorías, muy honrados de que otras fuerzas políticas crean también en que este es el camino y les damos las bienvenidas, señor Rivera. Bienvenidos a esta dinámica, bienvenidos a este compromiso, bienvenidos a estos resultados y a estas tareas desarrolladas. Y ojalá se sumen otras fuerzas que también crean, como nosotros, que nuestro país necesita españoles que sigan generando oportunidades para todos y que nuestra labor, la labor del Ejecutivo, la labor de este Legislativo, es darles apoyo, es darles acompañamiento, darles respaldo, darles aliento y nuevas herramientas. Así, señorías, señor Rivera, siempre nos ha encontrado los autónomos. Y así, señorías, nos van a encontrar todos los grupos en esta Cámara. Antes, ahora y, desde luego, en el futuro. Como hicimos en nuestro compromiso respecto del aumento de la flexibilidad en la elección de las bases de cotización, como hicimos también en la tarifa plana y en su ampliación, como hemos hecho en tantas cosas, señorías, para continuar esa labor en la que hoy también pediremos la toma en consideración de esta proposición de ley en la seguridad de que es un buen cimiento para dar, con aportaciones de todos, un nuevo impulso en algunos asuntos relevantes para el sector y que siga formando parte de nuestra agenda política. Es cierto, señorías, que técnica y económicamente hay cuestiones matizables, hay cuestiones mejorables, como el equilibrio entre las aportaciones y las prestaciones para profundizar en elementos equitativos y de justicia. No en vano el 86% de los autónomos cotizan por la base mínima. Los recargos para no perjudicar injustamente a aquellos que siempre cumplen o a otros agentes económicos y sociales, o el equilibrio en un sistema que es mucho más amplio que el propio RETA. O el propio título primero, donde reza reducir cargas administrativas y que tiene poco que ver con el articulado. Pero la rapidez, a veces la improvisación, la retirada y modificación de algunos textos es lógica y no puede criticarse cuando se aborda, señorías, una iniciativa de estas características por primera vez y se hace con buena fe. Que el texto sea un poco farragoso, que a veces sea ingenuo e incluso poco concreto, no es una excusa para no aplaudirlo. Hay una buena voluntad, señor Rivera, y esto es lo importante para nosotros, porque tiempo tendremos, señorías, de mejorar el texto, de mejorar los contenidos, de incorporar nuevos avances positivos, de conseguir, en definitiva, los objetivos sin perjudicar, sin afectar, sin distorsionar, sin desvirtuar el sistema en su conjunto. Porque tenemos, señorías, la obligación de preservar el equilibrio de un sistema que es mucho más amplio que lo que hoy pretendemos reformar y tiene otros sectores que, si no tenemos cuidado, pueden verse afectados, perjudicados, incluso discriminados en términos comparativos. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere mostrar su mejor disposición en esta tarea, con las manos abiertas, con el diálogo como herramienta, escuchando activamente, como hasta ahora, a las asociaciones de trabajadores autónomos, con la experiencia como respaldo y, sobre todo, con los resultados como aval. Queremos, señorías, participar vivamente en la tramitación, queremos incorporar al trabajo a otras fuerzas políticas por adición y estoy seguro de que con estos mimbres el resultado será positivo, será un impulso más, será una herramienta más y un obstáculo menos para potenciar nuestro trabajo autónomo, nuestro emprendimiento y la nueva senda económica a la que España está ya incorporada. Señorías, solicitamos y agradecemos también el voto positivo de muchos de los grupos de esta Cámara para que todos participemos en estos proyectos que están haciendo cada día más próspera y más dinámica nuestra nación. Solicitamos y agradecemos el voto de muchos grupos de esta Cámara para aprovechar la oportunidad de continuar aumentando la productividad y nuestra capacidad de crecimiento. Solicitamos y agradecemos, señorías, el voto positivo de muchos de los grupos de esta Cámara a seguir mejorando con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular el clima y, sobre todo, haciendo aún más favorable el importante ecosistema de nuestros trabajadores autónomos españoles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Pasamos a continuación a la toma en consideración